Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Les habla su camarada Ate Victorino con un nuevo video un poco diferente, ya que en esta ocasión les contaré cómo es que me fue gastando 61 boss points que tenía acumulados de todo el tiempo que me la pasé subiendo nivel en Deeper Vanuta. Así que si ustedes se la viven en este respawn, no olviden estar siempre pidiendo las tasks de Grizzly Adams para que acumulen boss points. También les mostraré una comparación definitiva entre qué boss conviene matar más, ya sea The Many, que fue el que yo hice, el Nethershriek y Zanakep. Los tres sueltan muy buenos ítems y con los cuales podremos profitear bastante en un evento de doble loot. Es importante que gasten sus puntos en estos eventos solamente, ya que es cuando más valdrá la pena usarlos. Antes de que empiecen a gastarlos, yo recomiendo que pongan las palabras en hotkey para que hagan mucho más rápido el proceso de hablar con los NPCs. También pueden usar full set de velocidad si tienen alguno y tratar de andarse quitando su arma para que no gasten mucho sus Investments. Para entregar y recibir la task rápidamente, solamente díganle a Grizzly Adams hi, boss points y el nombre del boss que estén matando. Igual esto yo lo puse en hotkey para agilizar el proceso. Para el caso de The Many, lo mejor es usar la balsa y decirle que queremos ir a Shore. Si aún después de ver este video optan por ir a Nethershriek o a Zanakep, les dejo el mejor camino posible al final del video por si gustan verlo. Empezaré con The Many. Este boss tiene la principal ventaja de estar muy cerca de Grizzly Adams, entonces no les tomará mucho tiempo matarlo varias veces y podrían sacar bastante profit. De lo único que puede variar un poco su profit final es del precio actual en el market de Leg of the Many. Al grabar este video estaba a 28k en mi server para que lo tomen como referencia. De igual forma, aunque los vendieran a NPC obtendrían muy buenas ganancias. Ir, matarlo y regresar solamente toma 1 minuto con 40 segundos aproximadamente, lo cual es muy poco. Ahora, el Nethershriek suelta en promedio más dinero por cada kill, en gran parte debido al Golden Can of Oil, que si bien es raro que lo suelte, tiene un muy buen precio en market, siendo de unos 1.25 kk más o menos. La desventaja de este boss es que está bastante lejos y nos tomará unos 4 minutos en promedio en ir, matarlo y regresar. Si se sienten con suerte y no son muchos puntos los que tienen acumulados, tal vez este sea el ideal. Por último tenemos a Zanakep, boss que está igual un poco lejos pero también suelta bastante loot y aumentará su profit si les llegase a soltar el Maxilla Maximus. Entonces, como ya vieron la comparación entre los tres, The Many es el que dará más profit por hora en promedio. Ojo, estoy diciendo que en promedio, para que luego no me digan que ustedes fueron 5 veces a Nethershriek y sacaron 2 Golden Cans of Oil. Está claro que en el caso de ese boss dependerá mucho de la suerte del profit final, pero pues bueno, yo acá les traigo solamente los casos promedios. Otra cosa importante es que yo podría haber ocupado todos mis puntos en el Nethershriek o Zanakep, ya que dan más profit por kill, aunque eso me tomase más tiempo, pero yo no lo hice ya que más o menos hubieran dado sacando 1.3 kk de profit por hora y con prácticamente nada de experiencia. En una hunt normal, yo a mi nivel puedo hacer 1.5 kk de profit por hora en evento de doble loot y hasta posiblemente más. Así que no me conviene gastar ese tiempo de más si lo podría invertir en una hunt y aparte subir nivel. Tal vez si son de nivel más bajo y hacen mucho menos profit en sus hunts, sí les convenga más matar esos bosses que toman más tiempo. Pero mi recomendación ya después de analizar todo esto es que si tienen muchos puntos y son de nivel alto, los usen en The Many. Creo que eso es todo por el video de hoy. Si les gustó y les sirvió, no olviden dejarme su me gusta y suscribirse al canal si aún no lo hacen para ver mucho más contenido. Díganme qué opinan en los comentarios acerca de estos bosses y de cómo les ha ido a ustedes o si han llegado a sacar algún buen ítem de ellos. Se despide Ate Victorino, no sin antes desearles que se la sigan pasando excelente y que pueda verlos en el próximo video. ¡Chao!